Buenas tardes. Vamos a ir arrancando con el webinar. Lo primero de todo, presentarme. Soy Miguel Ángel Colorado. He visto algunas personas que sí conozco los que estáis conectados. Y lo primero, bueno, informaros de que, bueno, la sesión la estamos grabando, ¿vale? Para luego colgar algunas partes en el canal de YouTube. Y bueno, si no deseáis aparecer en el vídeo, pues lo que os recomendamos es mantener la cámara apagada y participar desde el chat, levantar la mano. De cualquier forma, conforme vayamos avanzando en el webinar, pues cualquier consulta que tengáis, sin miedo alguno podéis preguntarme o lo que podáis necesitar. Por mi parte, como os comentaba, lo primero presentarme. Mi nombre es Miguel Ángel Colorado. Yo pertenezco, bueno, al grupo TIC Ingenieros. Actualmente, pues el puesto que ocupo llevo la parte de dirección de la producción y bueno, llevo ya dedicado a todo el tema del sector logístico, pues bastantes años. Mi experiencia se remonta, pues sobre todo a, principio, un poco cuando surge esta norma, la norma principal sobre la que vamos a hablar hoy, que es la 15635, sobre todo la UNE 15635, que es la que afecta sobre todo a la parte de mantenimiento y de obligatoriedad de lo que es la parte de seguridades. Y si os parece, pues como ya son las 3 y 5, ya hemos dado esos 5 minutitos un poco de cortesía, pues comenzamos con lo que es el webinar. Voy a ir paso a paso, os voy a contar todo lo que vamos a ver hoy Hola, buenas tardes. Hola, sí. Como os decía, vamos a ir un poco avanzando en este webinar y cualquier cosa, si necesitáis, si me interrumpís por el chat mejor para poder parar y ir comentando lo que podáis necesitar. Al final del webinar yo me quedaré un ratito, o sea, por si queréis comentar cualquier cosa, cualquier duda que tengáis. Y de cualquier forma, pues también os pasaremos, pues tanto el contacto mío aparece en pantalla ahora mismo, y si no, pues tenéis al final os voy a refrescar el de mi compañero Rubén, que al final es quien os puede atender en cualquier cosa que necesitéis. Si ya es algo muy, muy técnico, pues seguramente derivará a mí, no os preocupéis. Vale, pues comenzamos. Lo primero es, este webinar va a durar alrededor de 1 hora y media, más o menos. Como os decía, luego al final cualquier cosita que tengáis, consultarme sin problema. Y lo que vamos a ver es revisión de los puntos de formación mínima necesarios para las personas responsables, en este caso de almacén, o quien se va a hacer cargo de la parte del almacén. Marco normativo, glosario de términos, lo que es los equipos de almacenaje y su uso, componentes y sistemas, documentación que tenéis que tener de lo que es el tema de almacén, qué tareas realiza un PRSS y qué es el PRSS, ¿vale? Que lo veremos también durante este webinar. Algunas incidencias para que sepáis un poco de qué estamos hablando y ya un poco de cómo se catalogan y cómo se trabajan, qué protocolos de inspección podemos utilizar y luego pues mantenimientos básicos y cualquier pregunta que podáis tener. La normativa principal de referencia a la que nosotros hacemos o con la que se trabaja es la UNE 15635, que es la principal en la que nos basamos, por la que nos marca sobre todo los protocolos y qué es lo que vamos a hacer en cada caso. Pero, como veis en la parte inferior, hay multitud de normas que vamos a ver algunas cosas hoy y que también nos influyen a la hora de tomar decisiones en lo que son nuestros almacenes y qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que no estamos haciendo. La, Casi todas son normas UNE y la que veis que es NTP 852 es una norma técnica del Servicio de Prevención del Ministerio. ¿Quién es Grupo TIC Ingenieros? Y al final, pues, ¿por qué estamos hoy aquí? Nosotros nos dedicamos sobre todo a lo que son temas de seguridad, bien sea en seguridad en la parte logística, que es un poco el caso que nos ocupa, pero luego además pues tenemos también todo lo que es la parte de seguridad industrial, en la que hacemos también proyectos de ATEX, hacemos lo que es la parte de robótica, marcados CE, ya yéndonos un poco a la seguridad del trabajador, también la parte de acústica en la que también actuamos insonorizando salas de máquinas, amortiguación, cualquier tema relacionado con la parte de ingeniería, podéis consultarnos
sin problema, ¿vale? Hoy estamos muy dedicados a la gestión de almacén y a lo que es la parte de almacén, pero cualquier otra consulta que tengáis a nivel industrial, pues mi correo está abierto, que como estaba al principio, y si no, pues ahora mi compañera Silvia os lo pasará también por ahí, que os puede, para que lo tengáis a mano por si tenéis que copiarlo. En cualquier sector, cualquier cosa que tengáis, consultar sin miedo. ¿Vale? Ya pasando un poco por esta presentación, vamos a empezar con la formación mínima necesaria que se requiere para una persona que va a ser el PRSS. ¿Qué es el PRSS? El PRSS son siglas que vienen del inglés, que es Responsible Storage Equipment Safety, persona que se hace responsable de los equipos o sea, de la parte de seguridad de los equipos de almacenaje. En este caso, como vemos ahí, pues tiene que conocer sus equipos de almacenaje, cómo funciona, qué uso se le da y qué funcionamiento adecuado tienen, se llaman o qué se consideran todos los sistemas que los componen, qué documentación tienen que tener, tareas a realizar, inspección según las normas, mantenimientos básicos que se les pueden realizar, operativa del equipo, identificación de los riesgos, valoración del riesgo y las actuaciones derivadas. Ahora iremos viendo, como ya os he dicho, por todos estos puntos lo vamos a pasar. ¿Y qué responsabilidad tiene la persona que se hace PRSS o, bueno, quien asume este rol de responsable de esos equipos? Pues tiene que mantener el equipo funcionando de una forma segura, conocer la identidad de los proveedores para contactar con ellos, ahora veremos el concepto proveedor, definir la formación necesaria para el equipo que está trabajando allí, conocer la naturaleza de las operaciones y lo que está almacenando, tomar precauciones para limitar los riesgos, disponer de un procedimiento de gestión, establecer las inspecciones del sistema, veremos ahora cuáles son y cómo las podemos programar, y guardar registros de las inspecciones. Como os he dicho, sobre todo nos basamos en normas UNE, pero la realmente obligatoriedad de pasar estas inspecciones viene sobre todo del Real Decreto 1215, en el que el Real Decreto 1215, que es un Real Decreto de ley española, nos habla de que los equipos de trabajo tienen que tener un mínimo de mantenimiento y trabajar en condiciones de seguridad. Entonces ahí es donde nos marca un poco la obligatoriedad de hacer estas inspecciones y de que los equipos estén correctamente mantenidos. ¿Cómo garantizamos y conseguimos que estos equipos estén correctamente mantenidos? Pues en este caso lo que hacemos es nos vamos a una norma UNE en la que nos indica qué procesos y cómo garantizamos esa seguridad. En este caso, pues es muy obvio, ¿no? ¿Por qué inspeccionamos estas estanterías? Pues al final, pues porque cualquier daño estructural pues genera un riesgo laboral en el que pues un mal funcionamiento de la estantería puede provocar pues una caída de la mercancía, puede provocar un desplome, incluso ya en casos bastante más extremos de lo que es la estantería, y esto pues puede derivar ya no solo en pérdidas de carga, sino lesiones en personas, incluso accidentes mortales. Luego os pondré un ejemplo de algún accidente mortal de por qué es importante que conozcáis vuestros sistemas de almacenaje. En este caso, pues lo que veníamos diciendo, al final, pues no deja de ser un servicio, entre comillas, que se da por prevención para evitar que se genere un riesgo en el almacén. Y lo que nos basamos principalmente, como os decía, era la 15635, que es la que marca la periodicidad en la que se hacen las inspecciones. Las inspecciones, como mínimo, se debería de realizar una cada 12 meses. La norma lo que marca es que sea por personal externo, experto y cualificado. Entonces, en este caso, lo que nosotros ofrecemos es ese servicio de inspección, que en cualquier necesidad, como os he dicho, me escribís a mí o luego veréis el correo de Rubén, que también lo tendréis accesible para que os pasemos más información sobre el servicio, pero sobre todo lo que se hace es una inspección técnica en la que se detectan daños en los equipos y o sea, mal uso previsible, incluso pues si tenéis algún cambio de cargas o se tiene algún cambio en cuanto a la configuración de los equipos, pues también lo actuamos sobre ello. Como os digo, durante lo que es el webinar iremos viendo casos, iremos viendo todo lo que es, digamos, necesidades y posibles soluciones.
Lo primero que hay que recalcar, y esto es algo que siempre hago en mis presentaciones, tanto veréis que la única diapositiva que generalmente repito o siempre se pone más de una vez es esta, y es que lo primero es que estamos hablando de riesgos laborales. Y lo más importante en estos casos siempre es la concienciación colectiva. Nosotros podemos poner el foco sobre que los equipos estén de una manera correcta, pero el primer responsable de la seguridad es uno mismo. Si yo golpeo una estantería, si yo genero un daño, si yo detecto algo que no está bien, lo normal es que lo comunique. Entonces, lo primero que hay que hacer es concienciar al personal que está utilizando los equipos de que nos comunique cualquier daño que ellos detecten. ¿Por qué? Porque va a ser o sea, va a ser mucho más rápido de detectar y lo que hacemos con esto es minimizar el riesgo. Como os he dicho, ahora vamos a pasar por una serie de términos, ¿vale? El PRSS ya os lo he contado, pero es la persona que asigna dirección y que se hace responsable de la seguridad de los equipos. El especificador normalmente es una persona que es del usuario final que genera la especificación, aquello que necesitan para su almacén. Por ejemplo, pues necesito 3 niveles, almacenar pales de 1000 kilos y que tengan 1,50 m de alto. Con esto, eso es lo que es la especificación que se genera y esa persona se considera el especificador en este caso. Y luego tenemos la figura del proveedor. El proveedor no tiene por qué ser el fabricante. Esto es una duda que siempre te surge y es si yo como grupo TIC Ingeniero suministro una estantería, el proveedor de esa estantería soy yo, el responsable de la documentación y de la adecuación de esa estantería voy a ser yo. Yo puedo suministrar de cualquier marca conocida en el mercado, de los múltiples ejemplos que hay, pero el responsable sobre esa estantería es quien os la suministra, el proveedor. Luego tenemos, por si en algún caso, pues durante la formación aparecerá y en algunos casos también aparece, APR, es estantería regulable de paletas, como vosotros bien conocéis, todos los que tenéis estantería, generalmente los largueros, pues, que es el componente donde apoya la carga, se pueden modificar de altura. Luego veremos qué implica, pero se pueden modificar de altura, con lo que es una estantería regulable. Luego tenemos carga admisible y carga de módulo. Carga admisible generalmente habla de la carga por nivel y carga del módulo de lo que es la estantería completa, toda la suma de los módulos, lo hay de los niveles. Sí que es verdad que hay que tener en cuenta que no siempre la suma de los niveles es la carga de módulo, por eso es importante saberlo. Yo puedo tener una carga por nivel de 2000 kilos y que luego lo que es la carga de módulo sean 8000. Y con 5 niveles serían 10.000, con lo que sobrepasaría esa carga de módulo. No puedo cargar todos los niveles con la carga máxima. Ahora luego veremos con un cartel un ejemplo y entenderéis un poco mejor lo que os estoy contando. Luego tenemos lo que es la holgura, que es la distancia entre elementos, ¿vale? Veremos algunos casos de los más importantes. El LMA es el elemento de almacenaje, generalmente Europalet, palet americano, y luego ya pues diferentes componentes. Pues hay GRGs, hay racks, hay pues todo tipo de sistemas para poder utilizar esas cargas y pues nosotros tenemos que conocer cuáles son sus características y por qué utilizamos uno u otro. En este caso, un montador es la persona que hace y realiza el montaje y MHE, por si lo veis, son los equipos de almacenaje que no dejan de ser pues las carretillas, los apiladores, pues ese tipo de componentes. Vamos a pasar a lo que es el uso y mantenimiento y lo que es tipos de sistema de almacenaje, tipología de carga, modelo de los equipos, utilización, partes componentes, dimensionado de pasillos. Los sistemas que aparecen en la norma UNEC 58018 los diferencian dos. Uno son los de operativa manual. Operativa manual no quiere decir que los estéis cargando a mano. Operativa manual quiere decir que una persona actúa puede ser a mano o puede ser con un equipo de almacenaje, apilador, carretilla, lo que gastéis en cada caso. Y lo que hacemos es, eso se inspeccionan al 100% en cada revisión. Lo que la norma dice es que no es necesario descargar la estantería para hacer la revisión. ¿Por qué? Porque entendemos que tanto con las inspecciones, por ejemplo, la que nosotros generalmente hacemos una vez al año, o la que hagáis de manera interna, siempre va a haber algún momento en que o la carga no esté o bueno, o tengáis esa accesibilidad para verla.
Entonces no es necesario descargar la estantería para realizarla. Y la norma lo que dice es que se realicen a nivel de suelo, ¿vale? En cuanto a almacenes automáticos, se inspecciona un 20%. ¿Por qué? Porque generalmente, sobre todo, y esto es un poco la parte que hablábamos al principio de la colección, perdón, de la concienciación colectiva, generalmente un robot, cuando un transelevador en este caso, que es lo que normalmente mueve las cargas, cuando da un golpe lo avisa. Lo avisa o por lo menos da un error en pantalla. Una persona es lo que son las que no comunican y las que generan ese riesgo sobre todo. Entonces la parte de inspección de manual se inspecciona al 100%, la parte de automático un 20%. Anualmente, me refiero. Tiene el objetivo de que cada 5 años pues ese almacén automático quede totalmente revisado. Tipología de carga, lo que os comentaba, ¿vale? Lo más común, Europalet o palet americano, pero como veis ahí hay múltiples formatos o múltiples formas de acopiar. Sí que es verdad que, claro, cada uno pues tiene sus particularidades. Si veis un poco la parte de la derecha es una bobina, esa bobina pues tiene su forma particular de ser ubicada en una estantería, porque tiene sus componentes que se han diseñado específicamente para ubicar bobinas. Si veis la parte de abajo, por ejemplo, como son cargas complejas, los bidones pues no se ubican directamente sobre un larguero. Normalmente lo que utilizamos es pues una base en la que ubicamos el bidón y el bidón sobre el larguero. Sobre todo debemos de conocer la unidad de carga. ¿Y por qué? Porque al final, por ejemplo, una carga larga no tiene el mismo tratamiento que una carga corta. Esa carga que veis de tubos, por ejemplo, lo general es que vaya en una estantería cantilever. ¿Por qué? Porque esa estantería cantilever está directamente preparada para que sea utilizada de esta forma. Bueno, vamos a ir viendo ya categoría, o sea, tipos de estantería, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es ir pasando poquito a poco y vamos viendo. En este caso, esta estantería es la estantería o convencional, que es su nombre que denomina, o APR, como os decía al principio, Rack Selective, ¿vale? Particularidades de esta estantería, pues que al final la carga prácticamente la tienes toda totalmente accesible en cualquier momento. Tú puedes elegir el palé que cargas o descargas y vamos a ir viendo un poco qué es, cómo se llaman los componentes, qué es lo que afecta, cómo trabaja esta estantería. Uso y funcionamiento de la misma. ¿Qué podemos tener de problemas a la hora de estar trabajando con este tipo de estanterías? Pues podemos tener los que veis en las imágenes, ¿vale? La imagen la de la izquierda totalmente es, pues, primero, en este caso vemos una carga descentrada, no es homogénea, que preocupa, pero dentro de lo que cabe no preocupa tanto si dependiendo del tipo de carga y cuánta carga y cómo vayamos digamos, de justos en nuestra estantería, pero sí nos preocupa que, por ejemplo, ahí se ve que no está flejada. La unidad de carga debe de comportarse como si fuera un único elemento. Entonces, todo lo que es el fleje, todo lo que es, digamos, cómo se debe de comportar como una única unidad, con lo que nosotros tendríamos que dejarla totalmente flejada para que nos tengamos ese riesgo de caída en caso de que estemos trasegando ese palet. En la segunda imagen vemos los problemas de descentrado. Yo, por ejemplo, en la imagen de abajo es muy clara, que es que tengo descentrado totalmente el palet y lo tengo echado hacia adelante. En la imagen de arriba es algo que pasa típicamente. Si yo mi larguero pone que al que carga 3.000 kilos, yo no puedo concentrar los 3.000 kilos en el centro. Esos 3.000 kilos se reparten homogéneamente en el larguero. Debería tener 1.000, 1.000 y 1.000, o por lo menos que las diferencias entre ellos sean las menos posibles, que esté lo más repartido posible. Hay veces que lo que me dicen es que, claro, yo no puedo controlar que que todas las cargas tengan el mismo peso, evidentemente, y eso no va a ser incontrolable. Pero si bien no puedo compensar unas con otras, no puedo poner 2.000 en medio y 500 a los lados, si tengo 3.000. Tendría que ser 1.000, 1.000 y 1.000, o si no, pues todas por debajo de ese 1.000. Por eso muchas veces en las cartelerías aparece una carga por palet y una carga del larguero, porque normalmente el larguero aguantará X kilos, pero tenemos que ir mucho a carga por palet y no sobrecargar ese larguero, porque lo normal es que se calculen a una distribución homogénea de la carga. Lo que vemos en la estantería dibujada en la imagen de la derecha, ¿vale? Es un componente que nosotros además recomendamos mucho, que es la parte de la malla. Esa malla sirve tanto, en este caso, las que, por ejemplo, solemos montar nosotros, sirve tanto como para montar la carga a nivel de que garanticemos que no haya ningún tipo de caída de palet, como además que tenga esa capacidad resistente.
Por eso llevan esos travesaños en la parte inferior. Ahora después veremos un poco todos los componentes y bueno, comentaremos alguna cosita más. Como os decía, lo que tenemos que mantener o tenemos que conseguir es que toda esa carga no se concentre en un solo punto o no haya cargas muy dispares, sino que estén homogéneamente repartidas, ¿vale? Este es el caso que os hablaba al principio. Problemas de posado, ¿vale? ¿Dónde podemos identificar sobre todo golpes en las estanterías o lo que nos podemos encontrar? Pues en esos problemas de posado que estamos viendo en la imagen, aparte de un descuido, aparte de un golpe o cualquier golpe que podamos darle de manera fortuita, lo que tenemos que tener en cuenta es que también debemos de conocer nuestro equipo de almacenaje, nuestra carretilla, nuestro apilador, lo que estemos trabajando. Importante, por ejemplo, en el caso del primer caso que se ve a la izquierda es cuando una persona lleva las palas, lo que es el mástil, lo lleva inclinado hacia atrás. Si llevamos inclinado hacia atrás, cuando intentamos posar esa carga, vamos a golpear el larguero delantero. Generalmente veréis que hay muchísimos largueros delanteros golpeados en esa posición, en la que estamos viendo ahí, justo en el cantito de arriba, ¿vale? En la que es cuando vamos justo al contrario y el mástil está inclinado hacia la parte delantera, lo que genera es que posamos antes la parte trasera y lo que hacemos es levantamos una chapa que lleva el larguero generalmente ahí. Los largueros, la composición que tienen por norma general, son como si fueran dos pliegues. Entonces, ese pliegue que nos queda justo en esa línea que estáis viendo en la segunda imagen, donde está dando ahí, normalmente hay muchas veces que engancha el palet si lo que estamos acostumbrados es a llevar las palas hacia adelante. ¿Vale? Eso hay que avisar a los carretilleros que tengan cuidado con ese tipo de cosas. Y luego el arrastre. En lo que veis en las imágenes de la derecha es cuando se posa un palet y se arrastra sobre el larguero. Eso lo que genera es torsión. Cuando los límites y demás los veremos luego, ¿vale? Que están totalmente que están definidos y nos da cómo comprobarlos, pero así es como se genera, cuando genero o cuando apoyo un palet y lo arrastro, ¿vale? Holguras importantes en estas estanterías y que hay que tener en consideración. El mínimo que, digamos, o sea, la holgura más importante es la que veis representada en la imagen con la letra Y. ¿Por qué es la más importante? Porque generalmente, y negaré un poco que os lo he dicho, los carretilleros no miden cómo ponen un palé del siguiente. Y tampoco tiene relativa importancia. No vamos a demonizar a nadie por no dejar a 75 milímetros del palé de al lado el otro palé. Eso no es muy importante, la carga sigue distribuida bien y no hay problema. El problema viene con los desenganches del larguero cuando tenemos poca holgura en la parte superior. Si yo coloco el palet, apoyo ese palet y cuando tiro a sacarlo, por la misma operativa que tengo con la carretilla, lo que hago es que golpeo el palet de arriba y salto el larguero. La composición de los largueros ya está hecha de tal forma que se puedan modificar de posición, como hemos dicho. Tienen una serie de clavijas que entran en los troqueles de la estantería. ¿Qué pasa? Que sí que es verdad que si yo tengo esa problemática, como os he dicho, que golpeo hacia arriba lo único que me impide que salte el larguero es la clavija de seguridad, que es un componente importante que luego lo veremos. Pero ese larguero salta hacia arriba, genera un riesgo y se puede caer. Entonces, ¿qué pasa? Que con esa operativa yo siempre entro, levanto palé, me llevo palé. Entro, levanto palé, me llevo palé. Tengo que tener un margen con el larguero superior desde el final de mi carga. Por eso es importante conocer pues, un poco esas distancias, ¿vale? Las distancias son las que veis en la tabla. Generalmente 75 milímetros. Cuando ya vamos a estanterías muy, muy altas, pues como puede ser a partir de 9 metros, pues ahí ya empezamos, bueno, perdón, a partir de 6 metros ya son 100, a partir de 9 metros 125 y conforme vamos subiendo, pues tenemos una distancia superior. Entonces, generalmente como mínimo 75 y luego a partir de ahí vamos subiendo. Para que os hagáis a la idea, 100 milímetros son dos troqueles, más o menos, porque normalmente son 50 milímetros lo que hay entre troquel y troquel de las estanterías en general. Vamos a hablar un poco de cómo se llaman cada uno de los componentes, ¿vale? Para identificar cuando nosotros tengamos un golpe en la estantería, poder llamar con propiedad a cómo se llama el componente, ¿vale? Si veis un poco todo lo que, bueno, en lo que es el conjunto, ¿vale? Que se compone de los dos, en este caso aparece como el número uno, ¿vale? Sería el conjunto de los dos puntales, diagonal o horizontal. La única diferencia de estos componentes es la longitud y la posición que ocupan, pero se llaman diagonal horizontal, bastidor el conjunto completo,
que generan dos puntales, diagonales y horizontales, y las dos placas de anclaje o placas base, que son las que unen el puntal al suelo, ¿vale? Luego tenemos como componente importante los largueros, para que os aclaréis fácil a la hora de ver la imagen, son lo que veis en naranja, ¿vale? Porque son donde apoyamos la carga. El larguero generalmente es donde, digamos, apoyamos, ¿vale? Y luego tenemos, pues, componentes varios, ¿vale? Esos son los componentes más, los principales son los que os he dicho. Lo que es el bastidor, que está generado por puntal, diagonal y horizontal y placa base, largueros, que es donde apoyo carga, y luego lo otro ya son componentes que depende de qué casos, pues se montan o no se montan, ¿vale? La parte entre un bastidor y otro, generalmente hay distanciadores. ¿Cuántos distanciadores tiene que tener? Dependiendo de la altura de la estantería. Generalmente, pues para estanterías de 6 metros, entre 2 y 3 distanciadores, dependiendo de cargas y un poco de lo que es la parte de diseño. La placa de anclaje, generalmente, que es otro de los componentes que suelen generar un poco de controversia, la placa de anclaje no siempre tiene que llevar dos anclajes a suelo, sí es muy recomendable, pero no siempre tiene que llevarlo. ¿Por qué? Porque se puede justificar que con un solo anclaje la estantería es autoportante y aguanta. Sí que es verdad que, evidentemente, si hacemos un ejercicio fácil de poner un folio encima de la mesa y solo pongo un punto de anclaje, yo giro ese folio. Entonces, claro, ¿qué puedo provocar? Pues que la carga en cuanto tenga, o sea, que la estantería, si tiene un golpe, pueda llegar a girarse. ¿Vale? Entonces es muy recomendable poner dos puntos, pero claro, hay almacenes que, si además son almacenes grandes, tienen un montón de estantería. Si se han puesto con un punto, no quiere decir necesariamente que esté mal, puede justificarse. ¿Vale? Luego tenemos componentes como son las protecciones. Obligatoriamente se ponen en cabecera y en la parte de pasillos y demás y zonas de paso. Para mí, muy, muy, muy recomendable montarlo en todos los puntales. ¿Por qué? Porque evitamos muchos golpes, evitamos mucho mantenimiento y se tiene un poco de esa parte. Un segundo, porque Rosa, la cruz de San Andrés, la cruceta trasera, cuando la altura del suelo es muy alta, no entiendo lo de la altura del suelo. Si me puedes, si no, si me puedes, bueno, interrumpimos aquí si queréis un segundito. ¿Me puedes decir qué quieres decir con la altura del suelo es muy alta? Sí, hola, buenas tardes. Sí, a Sí, ver, tengo una duda porque a veces he visto, no sé si se nombra así, me lo habían comentado, la sí, no, Cruz no, de cruz San de San Andrés Andrés. sí, el atirantado trasero, sí, sí, no sé Exacto, dónde cuando, tienes. por ejemplo, la altura, la posición del suelo es hasta la primera ubicación, digamos, del primer nivel, es muy Sí. alta esa ubicación del suelo. A veces me han comentado que es obligatorio ponerla. ¿Eso es Vamos así? Sí, a ver, Para yo dar te comento. estabilidad. Claro, a ver, yo te comento, Rosa. Lo normal es que este tipo de componentes lo que tienen que hacerse, ahora luego cuando lleguemos al tipo a cuando hablemos de validaciones, os contaré qué tipo de validaciones hay, ¿vale? Pero este tipo de componente lo que se hace es primero una validación estática, que es un cálculo estructural. Cuando se monta, cuando tenemos el primer nivel muy alto, no es obligatorio porque el primer nivel es muy alto. Depende de cargas, o sea, depende de otro montón de cosas, no solo es de eso. Generalmente esas cruces de San Andrés, como bien tú dices, lo que dan es una estabilidad. Lo que estás dando es que evitas movimiento, se mueve menos la estantería. La estantería, una de las cosas que además os habéis dado cuenta seguramente si trabajáis con ellas todos los días, es que cuando están vacías se mueven. Queramos o no, si yo zarandeo la estantería, la muevo. Ya puede ser más alta, ya puede estar mejor anclada, peor anclada. Al final no son componentes, o sea, son componentes que no están empotrados y directamente es un mecanismo que tiene perdón, tiene un grado de libertad. Entonces, cuando nosotros zarandeamos una estantería, se mueve. Para evitar ese movimiento y que quede lo más anclada posible al suelo y evitar todo ese problema de rostado y de descompensación, se monta la cruz de San Andrés. Que eso, sobre todo, ya no solo en lo que tú comentas, que es cuando tenemos un nivel, ese primer nivel está muy alto y sobre todo casi siempre es el primer nivel, ¿vale? Sino además, por ejemplo, es muy importante cuando hablemos de estanterías compactas, que luego la veremos. ¿Por qué? Porque cuando reducimos un poco esa estabilidad de la estantería, tenemos que darle un cierto arriostrado, ¿vale? No os vayáis más lejos. Este sistema es el mismo que se usa con las naves industriales. Si yo calculo un pórtico de nave industrial, también meto una cruz de San Andrés simplemente para darle estabilidad al pórtico. No por resistencia, sino no sobre todo no para darle más resistencia, que también podemos jugar, que hay ciertos fabricantes que juegan con la resistencia dándole más rigidez,
pero porque al final estamos limitando un movimiento. Entonces, al limitar el movimiento, pues garantizamos un poco mejor esa parte. Pero sobre todo eso no es que tenga que ponerse porque el primer nivel es alto, sino que tiene que pasar por un cálculo, ¿vale? Sí, creo que ya he contestado tu pregunta. Si no, de todas formas, luego cuando llegamos al tipo de Sí, sí, validaciones, sí, sí, está, gracias. te lo comentaré un poquito más, ¿vale? Bueno, además de estos componentes como, bueno, además del que ha comentado la compañera cuando esta aclaración que acabamos de hacer, pues también tenemos pues travesaños, tenemos mallas anticaída, tenemos paneles de aglomerado, paneles metálicos, dependiendo de nuestra unidad de carga. Eso es lo que os comentaba al principio de la importancia de conocer qué es lo que estoy cargando. Y luego hay que tener en cuenta sobre todo incompatibilidades con otros componentes o con otros sistemas. Por ejemplo, ¿qué creéis que puede pasar si en la imagen que vemos ahí, ¿vale? Tenemos una cubeta azul dibujada y luego además tenemos madera y tenemos unas chapas de aglomerado, perdón, de metálicas tapando todo el nivel de larguero. ¿Con qué pensáis que puede ser incompatible esto? Os doy nada, 10 segunditos si alguien quiere participar y si no, pues lo cuento enseguida. Si aprovecho y bebo agua. No va por ahí, Rosa, ahora te comentaré. Bueno, pues os comento yo, ¿vale? Porque como tenemos un poquito el tiempo un poco limitado, tampoco quiero dejaros mucho tiempo. El principal problema que podemos tener ahí con otras instalaciones es con el contraincendios. Si yo tengo un sistema de rociadores sobre una estantería y tengo una cubeta que pueda almacenar agua, puedo tener el riesgo de que sobrecargue ese módulo y lo tire abajo. Bien que estoy almacenando con el contraincendios, bien que lo tengo en mitad de la calle y llueve. Tengo que tener en consideración todo ese tema porque es un tema importante que pueda generar sobrecargas o problemas. ¿Vale? Entonces, es importante que yo sepa cómo funciona mi estantería, sepa qué es mi unidad de carga como es y lo que estoy almacenando y cómo lo estoy almacenando y a partir de ahí me genere. Por ejemplo, ¿cómo soluciono esto? Lo que os decía, las mallas que hemos visto en diapositiva anterior para toda la malla de nivel, esa no tiene problema. Esa si, por ejemplo, tengo un rociador encima, el agua fluye hacia abajo. Esto además tiene problema con el tema de seguros. Si yo tengo un problema con un rociador y demuestran que yo tenía esa zona tapada, el seguro no paga. O sea, para que os hagáis un poco la idea, se escudan enseguida de con cualquier cosa y enseguida tenemos problema. Joan, te contesto enseguida, ¿vale? Lo de anclarlo a la pared no está prohibido, pero la norma no lo recomienda. Hay un apartado de la norma, si queréis luego os lo puedo pasar, en la que hace hincapié en que no se ancle, bueno, hace hincapié en que no se ancle, me refiero en que no se recomienda que se ancle en la pared, se puede anclar, pero lo que también dice la norma es que se tiene que tener en cuenta qué problema puede generar y que el usuario debe conocer los problemas derivados de anclarlo a pared. Principal problema de anclarlo a pared, que estás transmitiéndole el golpe a la pared. Si tú tienes algo detrás y la puedes tirar abajo, es un problema. Otra cosa es que dices, bueno, es suficientemente rígido, justo detrás no tengo nada, pues tienes que tener una serie de casuísticas, pero sobre todo la norma no lo recomienda, no lo prohíbe, pero no lo recomienda. Con lo que hay que tener en cuenta que esto puede derivar en un problema. Generalmente no está, vuelvo a decir lo mismo, no está prohibido, está no recomendado, ¿vale? Es que no es lo mismo, ¿vale? Una cosa es que la norma dijera, no, está totalmente prohibido hacerlo y otra es que no lo recomiende, ¿vale? Ya comentando un poco todo el resto de componentes que nos quedan un poco por encima, ¿vale? Tendríamos toda esa protección lateral. Protección lateral puede ser de muchos tipos, no tiene por qué ser solo esa barra que hemos visto, sino hay otro montón de tipos diferentes. Ante cualquier duda, cualquier necesidad que tengáis de protecciones, no hay problema, nos podéis consultar y os recomendaremos la que más se adapte al producto que además estéis almacenando o a vuestro almacén como lo estéis utilizando, ¿vale? Luego tenemos la parte de malla, pues, como veis, esa protección lateral, por ejemplo, es diferente a la que hemos visto anteriormente y cada fabricante la fabrica de una manera, ¿vale? Y luego tenemos la malla anticaída y el tope palet. Malla anticaída y tope palet también los hay de todo tipo y todos los colores y todas las formas de utilización, ¿vale? Sí que se hace un mal uso del tope palet y eso es una cosa que me gustaría comentar, ¿vale? Porque al final tenéis que también tenerlo en cuenta. Y es que el tope palet en general la gente lo utiliza como
como posicionamiento, y el 90% de las instalaciones ese tope no es para posicionamiento, es un tope de seguridad. La norma contempla, la normativa, en este caso la UNE 15512, cuando habla del diseño, habla de dos tipos de tope palets. Uno que es de posicionamiento y otro que es de seguridad. Posicionamiento lo que hace es que restringe bastante la carga porque sí que transmite el golpe a la estantería, quiere decir que ese elemento va a aguantar el golpe y además lo va a transmitir a la estructura. Eso es posicionamiento. Seguridad lo que habla es que lo que es el golpe no lo va a transmitir a la estructura, el elemento es fusible y va a acabar roto antes de que se transmita esa parte. Y lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que lo que no podemos utilizar es un tope de seguridad como posicionamiento. ¿Por qué? Porque al final mantenimiento no va a dar abasto a cambiar topes, porque la resistencia del tope de seguridad es una resistencia ante una eventualidad que no esté contemplada, que te pases un día, pero no que estés golpeándolo continuamente. Entonces, los hay más resistentes, los hay menos resistentes, hay de todo tipo, individuales, dobles, de barra, de chapa, los hay de todo tipo. También os recomiendo que cualquier cosa que queráis de decir, ostras, tengo muchos problemas de caída de carga o tengo problemas de posicionado, comentarlo también al final, como os he dicho, tenéis nuestros correos, cualquier cosa nos consultáis y podemos atenderosla, ¿vale? Porque al final cada uno tenéis una casuística muy diferente y dependiendo un poco lo que tenemos, por ejemplo, un cliente que lo que almacena son bicicletas y sobresalen mucho por la parte trasera. Pues a lo mejor no solo es un tope, sino que hay que poner una vela que se llama que es un tercer puntal. Podemos estudiar el caso en cualquiera de los casos, en cualquiera de las casuísticas que se os pueda estar dando, ¿vale? Pasamos a almacenamiento de compacta, ¿vale? La parte de compacta, ¿vale? Como la estáis viendo ahora, es una estantería muy particular y ahí podemos ver, por ejemplo, la importancia de esa cruz de San Andrés que comentaba Rosa. Rosa, perdona, si quiere, volvemos un segundito que ha consultado Rosa una cosa y es de malla metálica o red, ¿vale? La malla o sea, yo recomiendo siempre malla metálica. La red, el problema que tienes es que la red que se vende habitualmente es una red, o sea, la red anticaída es como si fuera la red de las obras, la que se está vendiendo habitualmente. Ante cualquier caída de material, tendríamos que volver a recertificar la red, con lo que no es tan útil, dejémoslo ahí. Normalmente la red no va a sufrir ningún daño, pero si quisiéramos ir al 100% legales como los arneses, entre comillas, cuando una persona se pone un arnés y sufre una caída, el arnés hay que o recertificarlo o tirarlo. En este caso la red es la misma. El problema que tú tienes con una red en caso de eso es que se considera un elemento de seguridad y cuando caiga es un problema el volver a recertificarlo. La malla, sin embargo, metálica, tú coges, si el componente está bien, está bien. No hay que volver a recertificarlo, no hay que comprobar tensión de nada, porque al final la malla, si está correcta, está correcta. Volviendo un poco a la compacta, lo que os decía, esa consulta que ha hecho también Rosa, la parte trasera, lo que es la cruz de San Andrés, ¿vale? Esa cruz de San Andrés, como podéis ver ahí en este caso, es muy importante a nivel de arriostramiento, porque ahí sí que generamos mucha tensión, tenemos muy poco arriostrado y generamos mucho problema de movimiento. En este caso, por ejemplo, hay que conocer también la unidad de carga, hay que conocer nuestro sistema de almacenaje. Hace unos años el ISPASAT, que es el Instituto Valenciano de Seguridad en el Trabajo, nos hizo llegar una circular, ¿vale? Con un caso en el puerto de Valencia, en el que había habido un accidente mortal. Por eso lo de la concienciación colectiva y conocer qué estamos haciendo y qué no estamos haciendo. Bueno, perdona que me está... Vale. Lo que tú me estás preguntando, Joan, normalmente tienes que justificar la resistencia, ¿vale? Entonces, no sé qué te va a salir mejor, pero normalmente, luego si quieres, comentamos este punto, ¿vale? Porque esto no es tan fácil como me la preparo como yo quiero. Hay que justificar una resistencia que marca la norma y hay que hacer un cálculo y justificar que eso lo cumpla. Si las compras en un fabricante, pues normalmente esa documentación existe. Vale, yendo un poco a la compacta, ¿vale? Todo este tipo de preguntas, si no os importa, por no volver atrás todo el rato, si me lo podéis hacer al final, no tengo ningún problema en contestaroslas. Si vamos a la compacta como estábamos viendo, ¿vale? Como os decía, tuvimos un caso de un accidente mortal que nos hicieron llegar, ¿vale? Y en este accidente mortal, ¿qué ocurrió? Primero, que nosotros tenemos que conocer cómo almacena esta estantería. Esta estantería, por ejemplo, tiene una secuencia de carga y de descarga. La secuencia de carga es, empiezo a cargar desde el nivel de abajo al de arriba. Y luego voy aumentando cada vez más cerca de la entrada.
Para lo que es, digamos, la descarga, voy justo al contrario. Primero descargo el de arriba, luego el del medio, luego el de abajo. Arriba, medio, abajo, arriba, medio, abajo. ¿Por qué? Pues lo vais a entender enseguida. En el caso que os comentaba de accidente, lo que pasó es que metieron un apilador en este tipo de estantería. El apilador tiene la particularidad, no sé si habéis gastado nunca alguno, pero que cuando eleva, el mástil sube. ¿Qué pasó? Que en lugar de descargar con esta secuencia de descarga, como yo os decía, de primero arriba y luego abajo, descargaron justo el de abajo. Cuando levantaron el mástil enganchó el palet arriba y se lo tiraron encima. Fue un accidente mortal, ¿eh? Os vuelvo a repetir. Es importante saber qué estamos utilizando, cómo se utiliza y hasta dónde podemos llegar con esta manipulación. Y luego, sobre todo, pues seguir las instrucciones que tienen cada uno de los componentes. En este caso, los componentes se llaman muy parecido. La única diferencia que digamos podemos ver en esta parte, ¿vale? Es sobre todo en lo que es el larguero. En este caso no se llama larguero, ¿vale? Se llama viga paleta y donde apoya esa viga paleta se llama ménsula. De cualquier forma, como os digo, ante cualquier duda, pues oye, lo más fácil es coger, mandar una foto y decir, esta es la que me gusta, no hay más, y poder revisar qué componente estamos valorando. Pero vamos, en principio, para que os hagáis a la idea, las principales diferencias es esto. Luego tenemos sistemas de almacenaje automático, ¿vale? Este tipo de almacenaje sobre todo, pues se da pues, para optimización, pero también para pequeñas cargas. Puede darse bien para cajas, para bandejas. En menor rango, seguro que habéis visto alguna farmacia que tiene alguno pequeñito que lo que hace es que mueve medicamentos. Hay hay mucha variante. ¿Vale? Pero sí que es verdad que la particularidad es que como tiene un transelevador que que normalmente marca los errores cuando los tiene, pues se revisa un 20%, como os he dicho al principio, sobre esta estantería. Luego tenemos las de carga manual, ¿vale? Que en este caso pues se utilizan pues sobre todo para eso, para picking, para llevar pues eso, hay diferentes componentes, tenemos de este tipo que los componentes se llaman exactamente igual que en las estanterías convencionales. Luego tenemos, por ejemplo, las que veis ahí que son de escuadra y tienen un refuerzo y un estante. Depende un poco de lo que estemos utilizando, ¿vale? Pero en general los componentes se llaman muy parecidos entre sí. Luego tenemos la parte de cantilever, que en esta sí que cambia un poquito la forma de almacenaje. Como estáis viendo ahí, lo que digamos, se almacena es en cualquier material, sobre todo materiales largos, y límite sobre estas, el infinito o hasta que se os acabe la nave. Me refiero, podéis seguir poniendo brazos y seguir poniendo cosas largas, no hay ningún tipo de límite. Lo que sí que hay que tener en cuenta es la distancia entre los brazos. Lo que hay que tener en cuenta también es que generalmente si pudieran ser, si se pudiera montar a ambos lados, la carga se compensa mejor que si solo se monta a un lado. Entonces, con esto es con lo que la principal diferencia un poquito con el resto de estanterías es que podemos almacenar cualquier cosa larga, lo que nos interese, ¿vale? Como os he dicho, sin límite. Luego, brazos y demás, infinitas configuraciones. Me refiero, hay brazos que llevan topes en la punta, otras que no lo llevan. Hay algunas que incluso ponen balda entre los mismos brazos, se configura una balda de Tramex, metálica. No hace falta, realmente no hace falta poner balda, pero se pueden montar. Hay mucha variante, mucho componente, ¿vale? ¿Cómo se llaman los componentes aquí? Pues columna, base, ¿vale? Que serían lo que son la parte más tipo viga. Luego la ménsula, que es el brazo o brazo. Al final es más intuitivo el nombre brazo, pero realmente el nombre que aparece en la norma es ménsula. Y luego, pues depende un poco de los componentes que se van montando. Si veis el componente que marca con la I, es lo que yo os decía, que se puede montar una bandeja, cerrarlo, pues hay mil formas. Esto, por ejemplo, en las zapaterías es algo muy típico, que por ejemplo, ¿no? Que tiene ese tipo de estantería más pequeñita, más de andar por casa, pero que tiene esas baldas montadas y tiene esas zonas cerradas. Sigue siendo una cantilever, pero pues, con otra forma de almacenar, ¿vale? Y luego, pues sistemas, pues tenemos dinámica por gravedad. Estas dinámicas, por ejemplo, yo tiro el palé por un lado y aparece por el otro. Importante, lo que os decía, conocer mi secuencia.
Yo, por ejemplo, no puedo cargar y descargar por el mismo lado, en este caso se carga y se descarga un lado por otro. Luego hay unas que son pushback, que sí que llevan ese mismo sistema de rodillos y lo que hago es que empujo. Entonces, yo tengo que saber sobre todo cómo trabaja mi estantería y a qué me va. Luego, la dinámica por gravedad puede ser tanto de palés como de cajas también. Hay mucha mini dinámica, por llamarlo de alguna forma, que también se utiliza para ese componente pequeño, ¿vale? Estructura de pasillos elevados, ahora veremos que es, por ejemplo, esta que tienes estructura de pasillo elevado, normalmente está diáfano en la zona baja y lo que tienes es las estanterías en un primer nivel. Tenemos con altillos, face-on o bobineros, que son lo que os decía al principio para almacenar bobinas. Lo que son carruseles, en este caso, que vemos ahí alguno que es lo que hace es que seleccionas la balda donde estás trabajando. Estos, por ejemplo, incluso se pueden bloquear con código si queremos meter algo que... Yo, por ejemplo, nosotros tenemos clientes que tienen medicamentos y bloquean ciertas baldas, o sea, me refiero, ahí depende un poco lo que queráis lo que se quiera utilizar y la casuística en cada caso, ¿vale? Y luego, pues las estanterías móviles, por ejemplo, ahí vemos una que es tipo librería, pero estas, por ejemplo, también se pueden utilizar sobre todo en congeladores y en zonas de frío. Tener en cuenta que son estanterías que van montadas, son estanterías totalmente industriales, de 7-8 metros de altura, que van subidas sobre un carro y ese carro va abriendo pasillos y va dejando el pasillo libre el que tenemos que acceder. ¿Por qué se monta en lo que os acabo de decir, sobre todo en cámaras de frío y demás? Porque se ahorra mucha energía. No quiere decir que sea un sistema barato o que sea un sistema cómodo, pero se ahorra mucha energía, con lo que en muchos casos pues la gente valora montar esto, que son Movirack, que al final lo que hacen es que se pueden montar en ese sentido, ¿vale? Cuando dimensionamos los anchos de pasillo, ¿vale? Que es otra de los principales problemas y focos de golpes y de este tipo de incidentes, nosotros lo marcamos por el tipo de equipo que utilizamos para ello. El equipo, o sea, el pasillo tiene que dimensionarse según el equipo con un mínimo de medio metro más de lo que mida el equipo. Si el equipo mide un total desde la punta hasta el culo, entre comillas, o la parte trasera, de 1,5 metros, pues tiene que ser un pasillo mínimo de 2. Si mide 2,5 metros, 3 metros. ¿Quiere decir que se dimensione siempre así? Pues no es lo más recomendable. Os puedo asegurar que medio metro es bastante, bastante ajustado. Es lo que marca la norma como mínimo. ¿Puedo dejar un pasillo de 5 metros? Pues mejor que si lo dejo de 3. Me refiero, le voy a dar más margen al carretillero y va a tener mucho mejor rango para poder circular. Pero no obligatoriamente tiene que tener dos. La norma malo que marca, yo digo medio metro, pues son 250 milímetros a cada lado. Para que os hagáis la idea, 250 milímetros a cada lado no deja de ser un palmo. O sea, es muy, muy, muy poquito hueco. Con lo que la recomendación es que siempre vayan a bastante más hueco para que puedan circular de una manera más cómoda y más fácil. A excepción, por ejemplo, de la trilateral, ¿vale? Que es lo que tenemos ahí, que la trilateral es la que podría circular en ese pasillo que vemos ahí, que pone muy estrecho y es el que vemos aquí pues, en imagen. ¿Y por qué? Porque la trilateral lo que lleva es un filo guiado que lo que hace es que no se salga de un carril, de una guía. Cuando yo tengo ese filo guiado activo, la carretilla generalmente va hacia adelante y hacia atrás y lo que almaceno es en el otro sentido. Entonces, eso lo que me permite es que los márgenes de estanterías se reduzcan, las pongamos mucho más juntas unas de otras, pero tengo la particularidad de que las tolerancias de montaje, ¿vale? Que es una de las cosas que se comprueban cuando se hacen las inspecciones, son mucho menores, ¿vale? Los desplomes no pueden ser, o se tienen que ser más ajustados, todo tiene que estar más ajustado. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque cuando yo levanto una pila, o sea, una carretilla, el mástil lo levanto hasta arriba del todo, y si son 8 o 9 metros, un pequeño desnivel en la estantería puede provocar que choque. ¿Vale? Esto pasa también con lo mismo, el pasillo muy estrecho, el que se gasta para transelevador, para almacén automático. ¿Vale? Entonces, las tolerancias de montaje se tienen que comprobar justo en todo este tipo de, sobre todo en este tipo de pasillos, pero realmente existen para todo. Luego veremos qué tolerancias se marcan, ¿vale? Y ahora vamos un poco a los tipos de validación, ¿vale? Que es lo que hablaba un poco antes de que cuando llegara a este punto, pues os haría hincapié en los tipos de validación, ¿vale? La validación estática no deja de ser nada más allá del cálculo estructural de la estantería. Nosotros tenemos que conocer la capacidad de carga de la estantería que estamos utilizando. En este caso, como os decía antes a Rosa, cuando yo pongo un tirante, lo que hago es
quito movimiento, le estoy quitando movimiento. ¿Y cuál es mi criterio para poner el tirante? Lo que me dice el cálculo estructural y la estabilidad. No estoy poniéndolo a ojo porque el larguero está alto. Lo normal, sí que es verdad que la causa, o sea, que el efecto de que el larguero esté alto es que tiene más movimiento y probablemente la solución termine siendo esa. No quiere decir, pero una cosa no quiere decir la otra, lo tenemos que comprobar y tenemos que pasar por esa validación estática, por ese cálculo estructural, para ver si nuestra estantería realmente necesita ese componente. ¿Vale? En este caso, como veis, esto que veis que estáis viendo es un extracto de la norma, copiado y pegado, ¿vale? Para que veáis un poco lo que pone. Y lo que pone es eso, que tiene que ser pues validado por el fabricante o por una persona. En este caso, lo que dice es persona competente, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, somos ingeniería, somos ingenieros mecánicos y casi todo el 90% del equipo de SLI es ingeniero mecánico, luego tenemos a los comerciales, ¿vale? Pero bueno, que esa parte, que sé que, que también tenemos ingenieros, pero bueno, no son todos, pero sobre todo es esa parte de ingeniería es la que sobre todo prima en esa persona competente y es la que realizan los cálculos de santerías, ¿vale? Tenemos por otro lado, bueno, esto es la validación estática, esto es un cartel tipo, ¿vale? El que nosotros solemos utilizar, bueno, en algunos de los casos que, como os he comentado antes, de algunos nombres que he visto por ahí, seguro que tenéis carteles nuestros, y si no, tendréis de otros fabricantes que son igual de válidos. El formato generalmente utilizamos el que aparece, o sea, nosotros utilizamos este, pero aparece un ejemplo en la norma que, o sea, que teniendo los mismos datos, pues cada uno le da su formato comercial, ¿vale? Os lo digo porque no es que el mío es el único que vale, me refiero a que cualquier otro fabricante con otro formato va a ser igual de válido siempre que tenga los datos que corresponden y que aparecen en la norma, que son los que aparecen en estos carteles, ¿vale? Tenemos la validación de montaje, que es si realizo un montaje, pues valido ese montaje, ¿vale? Es un certificado como que el montaje se ha realizado acorde a la norma. Simplemente termino el montaje, se realiza un montaje, o sea, se realiza un certificado. Validación documental es toda la documentación que exista sobre estas estanterías y aquí es donde siempre tenemos un poco de conflicto, ¿vale? ¿Qué documentación habitual se pide para esta estantería? Os voy a leer, esto así que la voy a leer literal, ¿vale? E interpretaremos ahora qué es lo que quiere decir en este caso, la validación documental. Es una verificación por el proveedor o por una persona competente de la existencia de la documentación necesaria. Proyecto, planos, placa de característica, manual de instrucciones, etcétera, así como la requerida en la norma especificada para el uso seguro del equipo. Vale, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que realmente nos está diciendo aquí? Cualquier documentación necesaria abre el campo a lo que se os ocurra, ¿vale? Entonces, dependiendo un poco de la estantería que vosotros tengáis, el mínimo que se tiene que tener de una estantería es qué capacidad de carga tiene y qué configuración tiene. ¿Por qué? Porque yo no puedo cargar una estantería si no sé lo que carga. Bueno, puedo hacerlo, pero me estoy exponiendo a que la colapse, la tire abajo o pase cualquier cosa. Entonces, yo para poder cargar una estantería tengo que conocer primero la configuración que tengo, si es válida para los kilos que doy, y luego que esos kilos, que esa resistencia sea válida. Con eso, yo ya puedo utilizar esa estantería a mínimo. A partir de ahí, por ejemplo, una estantería convencional es el mecanismo de un chupete. Me refiero, es cargo, descargo y es algo muy intuitivo y muy fácil de ver. Cuando ya, por ejemplo, nos vamos a la compacta que hemos visto, nos vamos al automático, pues a veces sí que tengo que tener algo más o sea, algo más de componente, o sea, de componente, perdón, o sea, algo más de documentación de cómo funciona. En este caso, bueno, Cristian nos dice si la placa de cargas en estantería de carga manual o picking es obligatoria. No es obligatoria quizá poner la placa de carga, pero sí es obligatorio que conozcas cuánto carga. El problema no viene tanto en la obligatoriedad de que además lo pongas, porque si al final tú, por ejemplo, tienes un almacén en el que sabes que tus cajas no sobrepasan, te diría, 50 kilos y sabes que tu estantería aguanta 100, pues probablemente en la vida ninguno de los trabajadores pueda generar un riesgo porque no va a poder cargar por encima de. Pero sí que debe de, o sea, sí que debemos desconocer cuánto puede cargar, ¿vale? ¿Qué datos debe contener la placa? Luego os pongo luego aparecerá seguramente un cartel en grande y lo vemos, si os parece, y si no, os busco yo uno y os lo pongo. Pero generalmente los datos que debe contener la placa es, generalmente nosotros, por ejemplo, ponemos el número de la memoria,
pero también podemos poner ya no solo el número de la memoria, sino que se puede poner, por ejemplo, el número de oferta, que hay proveedores que marcan su número de oferta, hay otros que marcan un número de plano, dependiendo un poco lo que pongan, y luego a partir de ahí todos los datos que sean necesarios para que el carretillero entienda lo que puede cargar. Me refiero, yo por ejemplo referencio en mi validación estática cuando hago cálculos estructurales, ahí pongo todos los datos y todas las configuraciones y todo, digamos, lo que yo aporto o cómo se puede cargar esa estantería. ¿Es necesario que lo ponga en el cartel? No, en el cartel lo más necesario es que ponga una capacidad de carga y ponga pues el número de niveles, algo relativamente básico porque siempre intentamos, por lo menos desde, o sea, yo conozco marcas, que no quiero decir en este momento, pero conozco marcas que lo complican mucho y el cartel es muy difícil de leer. La intención de la norma no es que el cartel sea muy completo y sea difícil de leer, la intención de la norma es no crear un riesgo laboral y que un carretillero sepa lo que puede cargar una estantería. Entonces, nosotros generalmente lo que hacemos es dejamos el cartel lo más fácilmente legible para que no se provoquen esos problemas. ¿Y qué es lo que solemos poner? Pues solemos poner capacidad de nivel, capacidad por palet, cuántos niveles tiene. Eso generalmente, bueno, y los datos de cliente que normalmente se ponen en el cartel. Pero eso es generalmente lo que nosotros solemos poner. ¿Qué se puede añadir? Se puede poner alturas de nivel, se puede poner, pero claro, cuando tienes una configuración única está muy bien, pero cuando tienes 3 o 4 configuraciones en un lineal, complicamos el cartel una barbaridad y lo que estamos consiguiendo es que el carretillero no pare a ver cuánto carga. Entonces, yo toda esa documentación normalmente la ponemos en lo que es la memoria de cálculo y en el cartel solo arrojamos capacidad de carga como tal, ¿vale? Aparte de eso, pues, ¿qué es recomendable? Pues que tengáis un layout por lo menos básico para saber un poco vuestras instalaciones cómo son, que tengáis, bueno, los carteles de carga evidentemente tienen que estar y luego pues un poco pues esa documentación dependiendo, ¿no? Si al final yo tengo un automático, pues tendré que saber cómo funciona y lo más normal es que tenga un manual de uso. Os puedo decir que en la mayoría de fabricantes, por ejemplo, para convencional, el manual de uso es accesible por internet. Si en algún caso, si por ejemplo nosotros a nuestros clientes, en algún caso que lo han podido necesitar, nosotros mandamos uno que tenemos genérico y con ese más o menos cumples. O sea que cualquier necesidad que tengáis, no hay ningún tipo de problema, no lo podéis solicitar, ¿vale? Luego tenemos la validación para su uso. Y en este caso, habrá muchos de vosotros que ya lo conozcáis. Esta es la que se hace, esta es la que se, digamos, se da con la misma inspección. Cuando nosotros hacemos una inspección, lo que damos es una validación de uso, en el que comprobamos todo que cumplimos con todos los parámetros, que existe validación estática y es correcta, o por lo menos existe ese cartel de carga y el cartel de carga corresponde con lo que hay montado. La adecuación de los componentes que no están en mal estado, y luego, pues esa inspección técnica, que es lo que marca ahí, ¿vale? Y luego, pues que está correctamente montada y que está dentro de las tolerancias de montaje, ¿vale? Luego ahora veremos las tolerancias de montaje y cómo se valoran los golpes y bueno, ahora veremos una serie de cosas que la veremos, ya te digo, ahora cuando lleguemos a la parte de valoración. ¿Cuándo se hace cada una de ellas? Cuando veáis cuando lo que veis en esa tabla. Yo cambio la situación original, tengo que hacer, si no cambia la situación, perdón, si no cambia la situación original, solo tengo que hacer la validación de uso, que es la inspección anual. Si cambia la unidad de carga, pues tengo que registrarlo y volver a comprobar si realmente yo puedo cargar otra cosa en ese tipo de estantería. Cambio de unidad de carga no es que cambiéis un palé de tuercas por un palé de tornillos, es que cambiéis un palé europeo por un americano y lo estáis almacenando en la otra dirección. O estáis cambiando, o sea, lo que hay que comprobar es un cambio con algo sustancial, me refiero, si cambiáis un material por otro, pero sigue siendo almacenado en un europalé y el europalé sigue pesando lo mismo, no es que no es lo que se valora, lo que se valora es esa parte. Si le cambio el entorno, por ejemplo, lo meto dentro de una cámara de congelado, si cambio, bueno, ahí tenéis un poco todo lo que marca. Y lo que dice es que por ejemplo, cuando es por un reemplazo por otros idénticos, no vuelvo a calcular. Me refiero, yo cambio una estantería de sitio y la dejo exactamente igual que estaba, pero la muevo de sitio, no tengo por qué pasar validación estática, porque el cálculo ya lo tengo y la configuración es la misma. Si cambio una estantería, le cambio un componente, al cambiar el componente sí que tengo que volver a calcular, o sea, si es idéntico no lo tengo que calcular, si no es idéntico porque, por ejemplo, se ha quedado obsoleto o ya no hay de ese tipo y lo cambio por otro que no es de idénticas características, pues tengo que volver a calcular y tengo que volver a justificar que cumple, ¿vale? Ahí tenéis un poco la tabla. Ante cualquier duda, lo mismo. Mi correo, el de Rubén, cualquier cosita nos podéis consultar.
¿Quién hace cada una de estas validaciones? Pues normalmente la estática la suministra el proveedor y en caso de que el proveedor no la suministre, lo damos, se puede hacer una certificación. Sí, perdón. Rosa, no hace falta validación estática, ¿vale? Que es un cálculo estructural. Lo que es es que recertificación como tal no existe. Nosotros tenemos validaciones. Y como os he dicho, hay 4 tipos. La validación estática, que es el cálculo estructural, si la mueves y no cambian las condiciones, no hace falta porque ya tienes ese cálculo, porque las condiciones son los mismos. Si lo mueves y cambias, por ejemplo, alturas de largueros y cambias la configuración, tiene que volver a pasar validación estática. Lo que es la inspección la pasa siempre. Me refiero, la debería de pasar siempre, ¿vale? Lo que es la validación de uso se pasa siempre a final de año. Me refiero, cada uno pues en la periodicidad que tenga, pero una vez al año, ¿vale? Lo que es la de certificado de montaje en este caso lo emite el montador, ¿vale? El proveedor da la placa de características como mínimo, manual, lo que hemos comentado de la parte documental, y la de uso, pues es esa inspección que anualmente normalmente se hace, ¿vale? Y que incluye normalmente una memoria con las deficiencias que se detectan en la estantería y, pues bueno, y luego pues un certificado una vez se solventan esas deficiencias. ¿Solo se tiene que pasar? No, se tiene que pasar y se tiene que resolver. O sea, me refiero, cuando yo paso la inspección, pues luego tengo que resolver lo que me sale, ¿vale? Es como la ITV del coche. Si tú pasas la ITV y el coche está mal y te dicen que no lo ha pasado, tú tienes que resolver lo que te ha salido y luego pues volverás a pasar la ITV. Nosotros no volvemos, en general no se vuelve a ir al cliente. Normalmente lo que hacemos es solicitar alguna evidencia y ya está. Si nosotros mismos os hacemos la reparación, no hay problema. Podemos, o sea, nosotros mismos nos contestamos, claro, evidentemente, ¿vale? Con esas evidencias. Bueno, ¿y qué tareas debe de realizar el PRSS, ¿vale? Que es lo que hemos hablado al principio, ¿vale? Pues revisar el estado de los equipos, estanterías, medios de elevación y el estado de adecuación de las unidades de carga. Estado de adecuación de las unidades de carga, ¿por qué? Pues porque al final nosotros también tenemos que ser conscientes de que no podemos almacenar cualquier tipo de palé. Los palés deben de estar adecuados. Yo no puedo meter un palé que está hecho polvo en una estantería porque al final dice no va a colapsar la estantería, pero se me va a caer el palé igual. Entonces también nos tenemos que hacer responsables de que lo que estemos utilizando pues tenga cierto criterio y esté bien, ¿vale? Conocer la identidad de los proveedores. Proveedores, ojo, no hace falta conocer todos los fabricantes, pero tengo que conocer quién me va a poder suministrar ese mantenimiento, o sea, ese componente de mantenimiento, quién me puede realizar esa reparación. En este caso, como ya os he adelantado antes, también nosotros hacemos reparaciones, hacemos montajes, hacemos cualquier necesidad que tengáis. Lo mismo, cualquier necesidad a Rubén, ¿vale? Conocer las operaciones y peligros asociados, pues si tengo una carga específica, cómo la puedo almacenar, lo que os decía, yo no puedo almacenar lo que me da la gana como me da la gana, sino tengo que normalmente ponerlo de carácter homogéneo, o si tengo que hacer alguna cosa un poco especial, lo que necesitaría es comprobar que mi estantería es capaz de realizarlo, ¿vale? Entonces pasaríamos una validación estática. Lo que os decía, cambiamos unidad de carga, validación estática. Claro, todo esto va ligado. Al final os iréis dando cuenta pues eso, ¿no? Que todo va un poco ligado en el mismo sentido y que todo pues tiene que llevar una cierta consonancia. Al final es aplicar sobre todo la lógica. Cualquier caso que no que os salga de lo que os he estado contando o que tengáis dudas, lo mismo. Nuestro email está abierto para lo que podáis necesitar, ¿vale? Luego, pues, realizar un protocolo que ahora veremos y luego, pues, a continuación, pues, tenemos tanto una cosa como la otra, ¿vale? Un segundito y pasamos más adelante. Vale, mantenimiento, o sea, una vez eso, luego aparte de eso, comprobar que la gente que tienes trabajando en tu almacén, pues tenga ese mínimo de formación. Por ejemplo, yo no puedo dejar que cualquiera coja una carretilla si no tiene ese carnet de carretillero, por llamarlo de alguna forma, ¿vale? Tengo que asegurarme que quien está trabajando en mis instalaciones, pues trabaja de una forma segura. Procedimiento de gestión del equipo de almacenaje. Utilización del sistema de almacenaje conforme a su especificación. Lo que os he dicho, si yo tengo un sistema de carga no me lo puedo saltar. Tiene que ser arreglo bueno, a lo que estamos utilizando. Nombrar el PRSS o por lo menos que la gente sepa quién se encarga o quién es el responsable de seguridad de ese equipo, ¿vale? Normalmente, ¿quién son? Pues o riesgos laborales o mantenimiento. Es el 90% de los casos quien, digamos, se hace cargo de ese equipo porque es quien lo trabaja habitualmente. Realizar las inspecciones, se realicen mantenimientos, intentar reducir los daños y una de las cosas que tiene que hacer ese PRSS es investigar por qué pasan los daños,
No quiere decir que investiguéis si dais un golpe. O sea, darle un golpe es un accidente. Si siempre doy el mismo golpe en la misma posición, probablemente tenga algo asociado que esté pasando ahí y que tengamos que ver un poco, que investigar hacia dónde va o qué es lo que está pasando, ¿vale? Y luego, pues garantizar que evidentemente pues no estamos sobrecargando la estantería, que la estantería lo que estemos cargando, si marca 100.000 kilos, no pongamos 2.000, porque al final, pues lo que puede pasar es que tengamos un colapso, una rotura. ¿Cuándo se establecen las inspecciones? ¿Vale? La norma solo habla de que se haga una vez al año por personal, como os he dicho, externo cualificado. ¿Cómo determinamos qué tengo que hacer en mi almacén o cómo las hago yo a nivel interno? Cada uno establece su propio protocolo. Mensual, semanal, bimensual, quincenal, trimestral. Todas son válidas. Me refiero, nosotros tenemos, por ejemplo, clientes que casi que te diría que diariamente tienen golpes o semanal, ¿vale? Y su revisión interna probablemente semanal estaría bien. Y luego, pues, establecer el periodo de la externa la puedes establecer con el periodo que vosotros queráis. Generalmente una al año porque es lo que marca la norma, pero o sea, me refiero, estamos abiertos. Nosotros hay con empresas que colaboramos bimensualmente. O sea, vamos una vez cada 2 meses, más o menos, o una vez cada tres. Entonces, se puede hacer como se quiera. Generalmente, pues una vez al año es lo que obliga un poco la norma y luego, pues cada uno establece su periodo. Como os he dicho, hay empresas que porque tienen mucho golpe, pues hacen una semanal. Hay empresas que, por ejemplo, tengo un cliente que lo que tiene es almacena documentación que pasa en la misma posición 5 años, con una vez al año que pase, pues es suficiente para su almacén porque no tiene rotación. ¿En qué influye todo esto? En la cantidad de rotación que tengáis, la experiencia también de la plantilla que se tenga. Por ejemplo, me he encontrado almacenes que están muy dañados porque tienen mucho operario de ETT, no es un operario fijo, hay de todo, ¿vale? Entonces, generalmente cada uno son los que, digamos, tenéis que ir decidiendo, en este caso, pues qué periodicidad tenéis con vuestro almacén, ¿vale? Luego, ¿qué se inspecciona en los componentes? Pues al final es aplicar la lógica. Me refiero, yo os pongo unas tablas aquí, pero estas tablas, como os digo, es aplicar la lógica, ¿vale? ¿Por qué? Pues un puntal que no lleva soldaduras no puede inspeccionar la soldadura. Os voy a inspeccionar que tenga impactos, que no tenga desgarros, que no se haya sobrecargado, si está que si tiene o no tiene corrosión, si la corrosión además es profunda o solo superficial y dándole una mano de pintura lo puedo solventar, depende un poco de lo que me vaya apareciendo. La verticalidad, evidentemente la verticalidad de un larguero no se puede utilizar, ni la verticalidad de un horizontal. Es aplicar la lógica, ¿vale? Esto es una tabla básica que aparece en algunos fabricantes, incluso en alguna de las normas, ¿vale? Que son las que marcan ahí, en la 58018. Pero para que os hagáis a la idea, es un protocolo que podemos utilizar, pero no deja de ser aplicar la lógica, ¿vale? Lo que se inspecciona, ¿qué es? Pues todos los componentes que no estén sobre todo golpeados y luego la ausencia o un mal montaje, ¿no? De un componente. Por ejemplo, puede estar un larguero. Nosotros, por ejemplo, en muchas instalaciones nos hemos encontrado largueros que han golpeado, la clavija se ha roto, están fuera del sitio. Pues eso es un mal montaje. Entonces, no solo es que está golpeado, es que además está salido. Lo que os comentaba de los anclajes, a veces no están ancladas a suelo. Hay determinados casos que no hay que anclarlas, pero el 90% de los casos se anclan, sobre todo por seguridad, ¿vale? Entonces, casos que no se anclan, por deciroslo rápido, ¿vale? Cuando tengo una estantería doble y tiene menos de 2,5 metros, no hace falta anclarla. Cuando tengo una estantería simple, 4 metros de altura. Y generalmente cuando son bloques que son autoportantes, que es que tienen varios módulos continuos, ¿vale? Y luego, pues lo que os decía, esto en este caso, pues son pues lo que son todos los tipos de. La tabla no referencia nada más que todos los tipos de componentes, pues que se revisa en cada caso, ¿vale? Pero como os he dicho, es aplicar sobre todo la lógica. ¿Cómo valoramos los riesgos? ¿Vale? En este caso, si ya habéis pasado inspecciones con nosotros, lo tenéis bastante claro. Si no las habéis pasado, pues las vamos a ir viendo, ¿vale? En este caso tenemos verde, ámbar y rojo. Verde es algo que he detectado, pero es tan leve que no tengo que actuar sobre ello. Ámbar no es asumible, o sea, me refiero, es un golpe o algo que no puedo estar tolerando porque es un riesgo de seguridad, pero no me genera un riesgo inminente, me refiero.
tengo un golpe, pero no se va a caer de repente, ¿vale? Rojo, tengo un golpe, pero es que además es inminente, descarga inmediata, no utilizo más esa estantería. ¿Por qué? Pues porque estoy generando un riesgo laboral, estoy generando un riesgo sobre mis trabajadores. Errores típicos o componentes dañados de forma habitual. Tenemos lo que es la deformación del perfil, como podéis ver en la parte izquierda. ¿Esto cuando se genera? Pues, por ejemplo, cuando le apoyo el culo de la carretilla y lo giro, sobre todo es ese, sobre todo es cuando el mismo culo de la carretilla al ir para atrás lo giro y se me mueve. Y sobre todo cuando pasa, cuando no lo tengo anclado, pues se revira ese puntal. Generalmente se puede volver o sea, si se vacía el puntal, se lleva al sitio y se vuelve a anclar. En muchos casos vuelve al sitio y no hace falta sustituirlo, porque la deformación no es plástica. Nosotros cuando tratamos con casos de acero, el acero tiene una deformación elástica, que se deforma y luego vuelve al sitio, y una deformación plástica, que es una vez deforma ya no vuelve. Cuando nosotros tenemos una deformación plástica, el componente lo tiramos. No se puede volver a utilizar. ¿Por qué? Porque normalmente lo que hace es que ya generamos tensión y generamos fatiga, ¿vale? El abollado de puntal es algo también muy típico y luego el desgarro del puntal. El desgarro del puntal no es lo más habitual, pero también ocurre en muchos casos. Lo que vemos en la parte del larguero, ¿qué es lo más típico? Pues que esas clavijas empiezan a deformar, o sea, esas pestañas, perdón, empiezan a deformarse, ¿vale? Por carga, por golpe, por lo que sea. Ese golpe, por ejemplo, es el deposado delantero que veíamos al principio de la presentación. Y luego el desgarro de la soldadura, cuando se desgarran por soldadura. Yo siempre hacía un poco el mismo chascarrillo cuando daba este tipo de webinars o este tipo de formaciones, que yo me había encontrado muy poquitos, pero últimamente me he encontrado bastantes, ¿vale? Entonces, los últimos 2-3 años me he encontrado más que los 10 anteriores. Entonces, no sé si es por la fabricación que se está haciendo últimamente de este tipo de componentes, pero cada día es más fácil encontrarte un desgarro en la soldadura. Lo más normal es que no lo hubiera, porque la soldadura generalmente es la parte más resistente del larguero, pero por lo que sea, últimamente me he encontrado algunos con rotura frágil justo en la soldadura, ¿vale? Hay que tenerlo en cuenta y, bueno, que lo vayáis controlando en vuestros almacenes. Aquí hablamos un poco de las tolerancias, ¿vale? Del montaje y del posicionamiento, ¿vale? Importante sobre todo, las tres del final, ahora las veremos en otra diapositiva, y las otras son las que tenemos en cuanto a aplomado y posición del puntal, ¿vale? Sobre todo, deciros que en general nosotros estas se comprueban cuando se va a vuestros almacenes. Generalmente el técnico siempre lleva un láser metido en la mochila y aleatoriamente pues mide alguna, no hace falta medirlas todas. Os puedo asegurar que cuando, digamos, llegan a esos niveles de desplome, a la vista más o menos se ve. Me refiero, tú ya estás viendo que pasa algo. Lo normal es ir comprobándolo, como os digo, en las inspecciones normalmente se revisa, pero como os digo, normalmente cuando ya llegamos a esos niveles, me refiero, no es un nivel bajo, es algo que tiene una tolerancia bastante grande. Entonces, esos niveles se suelen ver. Para que os hagáis a la idea, si hacemos el cálculo rápido, ¿vale? H partido 350 más H200, por ejemplo, una estantería de 8 metros aproximadamente, está dando alrededor de resultados de 50 milímetros. Os puedo decir que 50 milímetros es un trozo así de desplome, ya estáis viendo un poco vencida la estantería, ¿vale? Generalmente, pues lo que os digo, con un nivel láser es con lo que nosotros solemos utilizar para medirlo. Cuando tengo una bolladura puntual, ¿vale? Que no viene por una deformación, que ahora veremos cuándo es por deformación, que viene por un golpe, generalmente lo que se valora es primero la posición del golpe, ¿vale? ¿Por qué? Porque es más crítico en la parte delantera, por ejemplo, que tienes el nervio del puntal, que en el ala trasera. La ala trasera pues tiene cierta importancia, pero a lo mejor sí que podemos valorar que no es necesario cambiar ese puntal. Pero por norma general, lo que se dice es que con una regla del doble de la profundidad, ¿vale? En este caso, por ejemplo, si tenemos un puntal de frontal 80, con una regla de 160 milímetros, lo que haríamos sería aplicarla sobre donde tienes el golpe y medir la profundidad del golpe. Si el golpe supera los 5 milímetros, la norma dice que está para cambiarlo. Hay que cambiar ese componente. Sí, nosotros cuando medimos, digamos, es como os decía, en esa posición del ala y dependiendo un poco de la posición, pues siempre podemos tener un poquito más de manga ancha porque hay que tener claro qué posiciones son más críticas. Sobre todo toda la parte frontal del puntal es crítica. ¿Crítica por qué? Porque al final es donde más carga, donde está haciendo sobre todo la fuerza más grande, ¿vale? Lo que son largueros
¿Cuál es la posición que más suele tener problemas? Cuando estoy en la parte central del larguero, ¿vale? ¿Por qué? Porque es la que tiende a poder plegar, ¿vale? Lo que son los, digamos, golpecitos pequeños en la parte de arriba, cuando tengo un canto que tengo además doblado, que tengo doblado porque son dos chapas lo que tengo ahí, ese, en principio lo que pasa es que no llega a esos 5 milímetros, ¿vale? Luego, si me permitís un segundo, que me está preguntando Anderson, ¿hay diagonales de los pilares que están dobladas perjudica su estructura y qué valoración de riesgo tendría? No te preocupes que ahora llegamos, ¿vale? Pero generalmente tanto las diagonales como las horizontales, si son por deformación de la carga y superan 10 milímetros, ¿vale? Ahora ya te digo, hay una diapositiva específica que ahora la verás. Normalmente esas son, ya se generaría un riesgo rojo y haber que descargar la estantería y sustituirla. Pero si son por golpe y se aprecia que es por golpe y se sabe que es por golpe, nosotros generalmente la marcamos como un riesgo ámbar, que no es asumible, hay que sustituirla, pero tenemos un plazo que ahora veremos también cuál es, ¿vale? Justo lo que estabas preguntando, lo que se ve en esta diapositiva, ¿vale? Nosotros, si es por carga, la deformación que se permite en las estanterías, ¿vale? En este caso, en el puntal, tenemos, según la dirección del puntal, si es longitudinal o transversal, tenemos 3 o 5 milímetros de deformación máxima, ¿vale? Os puedo asegurar, porque esto se mide con una regla de 1 metro, como veis ahí, os puedo asegurar que que a la vista también se ve. Me refiero, también apreciáis cierta deformación. Lo ideal es coger ese regle, que nosotros siempre llevamos uno en el coche, pero ya os digo que esto normalmente es por carga y es raro. Se pone el regle y miramos un poco esa profundidad. En cuanto a las diagonales y horizontales, se mide también con ese regle de 1 metro y nos vamos a 10 milímetros. Cuestión que os traslado. No intentéis medir una horizontal con una regla de 1 metro, no cabe, ¿vale? Ya os lo adelanto, no cabe, no, o sea, no podemos coger ese regla y ponerlo porque no cabe. Pero os puedo adelantar que si una diagonal tiene 10 milímetros de deformación por carga, tenéis más problemas que solo la diagonal. Me refiero, no vais a verlo solo ahí, ¿vale? Va a ser algo porque lo estáis sobrecargando mucho, ¿vale? Las diagonales tampoco tienen normalmente no se abollan, no se cierran, no tienen ese tipo de problemas por deformación. Normalmente el golpe, o sea, lo que perjudica y lo que tienes un problema es cuando tienes golpe, pero es golpe normalmente, ¿vale? Muy, muy raro que sea deformación por carga, ¿vale? Entonces lo que tenemos que tener en consideración es que cuando es por golpe, ponemos para sustituir, la sustituimos en un tiempo prudencial, que además ahora miraremos qué márgenes está dando la norma, y con esto es con lo que empezamos a trabajar. Largueros, cuando vemos una deformación en un larguero, lo mismo. ¿Cómo se mide? Con esa regla de metro, como os acabo de decir, medimos esa flecha. Normalmente, cuando está cargado, permite L partido 200. L partido 200, ¿vale? En un larguero de 2.700, que es el más habitual en el mercado, que son para 3 Europalets, son 13,5 milímetros. 13,5 milímetros os puedo asegurar que es más de un dedo y esa flecha os asustaría. Me refiero yo en toda mi carrera profesional revisando estanterías, que llevo pues desde 2009, 17 años, me he encontrado dos largueros flechados a ese nivel. No es algo habitual. O sea, es habitual que se hayan podido producir golpes y que los golpes eh, terminen en que tengas que cambiar ese componente, pero no es lo más habitual que sea por carga. Por carga es algo que puede estar pasando raro porque el material esté defectuoso o porque realmente lo estoy sobrecargando. Si lo estoy sobrecargando, lo que nos estáis saltando lo primero es que tenéis que conocer la capacidad de carga de la estantería, ¿vale? Por norma general, eso es así. Y luego lo que hacemos es que si medimos con el larguero descargado, lo que hacemos es que tiene un 20% de deformación máxima de esos 13,5 por 2 o 3 milímetros de deformación máxima una vez descargado, ¿vale? Es la deformación residual que se habla en la norma, ¿vale? Esto es un cartel que os he dicho que antes, que en uno de los comentarios me decíais qué datos aparecen como mínimo en un cartel. Pues los datos que aparecen como mínimo en un cartel, en este caso, pues nosotros referenciamos a que la marca en este caso era Ramada, por poner una marca del mercado, ¿vale? Suelo más 2, en este caso, pues dos niveles, número de niveles 2, 1.000 kilos por palet, 3.000 kilos por nivel, 6.000 kilos por módulo. Imaginemos en este caso, que era lo que os decía para lo que de carga por nivel, carga por módulo, que la capacidad por palet fueran 2.000 kilos, que el nivel fueran 6.000 y que el módulo sigue teniendo una capacidad de 6.000. Pues no puedo cargar los dos niveles, solo podría cargar uno u otro. O sea, siempre tengo que jugar con que nunca puedo sobrecargar, o sea, la suma de mis niveles nunca puede sobrepasar la carga del módulo, ¿vale?
Cuando yo catalogo verde, ámbar, rojo, lo que hago es considerar que verde, como os he dicho, no es grave y se puede dejar pasar. Ámbar, tengo que actuar sobre ella. Rojo, descarga inmediata, ¿vale? Normalmente cuando es ámbar, cuando descargo no lo vuelvo a cargar. Eso es muy complicado de poder controlar, pero sí que es verdad que la norma lo que dice es eso. Y lo que tengo es, si tengo un riesgo verde, lo controlo. Si aumenta de daño, riesgo ámbar. Si tengo un riesgo ámbar, tengo 4 semanas para solventarlo. Si en esas 4 semanas yo no lo he solventado, pasa a ser un riesgo rojo, debería descargarlo. La norma te permite esas 4 semanas para sustituir los componentes, ¿vale? Con lo que es un plazo relativamente ajustado y pues hay que actuar lo más rápido posible sobre ello, ¿vale? Porque si no pasamos de un riesgo ámbar a un riesgo rojo y deberíamos de precintar la estantería y dejar de utilizarla. La estantería me refiero, si es un larguero lo que está dañado, no tengo que precintar la estantería, precintar ese nivel. Si es, o sea, me refiero, si es una diagonal, lo normal es que en 4 semanas tenga más que tiempo más que de sobra para cambiarla. Si tengo, lo normal es que en esas 4 semanas podamos actuar sobre esto, ¿vale? Cualquier cosa, lo que os digo, cualquier consulta, ahora os pondremos el correo de Rubén, ¿vale? Para que lo tengáis accesible y cualquier necesidad que tengáis, sin problema, podéis consultarlo. Y estos son ya, vamos a ir a evaluar, ya nos quedan 5 minutitos para las hora y media que más o menos habíamos planteado, vamos a ir viendo fallos típicos y como os digo, yo me quedo otros 5 o 10 minutos con vosotros, lo que podáis necesitar para alguna duda que podáis haber tenido de lo que hemos ido explicando en el webinar, ¿vale? Tenemos lo que veis en la parte de la izquierda. Bueno, vamos a ir evaluando que vamos a ir pasito a pasito, ¿vale? En este caso, pues, ¿cómo catalogaríamos esta incidencia? Pues como tú preguntabas justo por las diagonales, creo que era, a ver quién era, es que no, se me ha movido en el chat y ya no me acuerdo quién era. Anderson, ¿vale? Me habéis preguntado por qué, sí, qué tengo que hacer en un caso de una diagonal o una horizontal. Pues en este caso esto sería un riesgo ámbar, ¿vale? Y tengo 4 semanas para solventarla. Una vez, si no la solvento, riesgo rojo, descarga la estantería. Normalmente las diagonales no tienen ningún problema de plazo y suele ser relativamente rápido y se puede utilizar, se pueden realizar rápido estos montajes, ¿vale? Directamente, si yo tengo un puntal que estáis viendo así conforme lo estáis viendo, no puedo pensar que eso se puede cargar. No me puede entrar en la cabeza. Tiene que ser algo que sea automático, que mi cabeza diga que eso es un riesgo rojo. Y tengo que poder descargar la estantería y dejar de utilizarla. Como veis ahí es un daño que va a superar los 5 milímetros. Bueno, a mí no me hace falta la regla para deciroslo, ¿vale? Ni me hace falta estar midiendo. Es bastante obvio y es bastante fácil, ¿vale? Si veis la segunda imagen, ¿vale? Esto fue en una sala blanca. O sea, me refiero, no solo tenemos problemas en logística y en esto, hay problemas en todo tipo de almacén. Pero sí que es verdad que, como veis, el puntal está totalmente deformado, ¿vale? Cuando llego a esos niveles, rojo. No me lo puedo ni pensar, ¿vale? Lo que estáis viendo ahí, ¿vale? Que tiene un golpecito, no sé si veis que tiene como un rasconcito de pintura ahí, que tiene un toquecito leve, ¿vale? Pues eso, por mucho que yo ponga la regla, no va a superar 5 milímetros, ¿vale? Con lo que yo, ¿qué tendría que hacer? Pues si quiero marcarlo como un riesgo verde. ¿Qué os recomiendo? Que si tenéis muchos así, no los marquéis los que realmente tenéis que controlar para que no vayan a más. ¿Por qué? Porque el riesgo verde, el sentido que tiene es que yo voy a pasar en mi siguiente revisión a inspeccionar si ha ido más. Si ya considero que no voy a pasar, no hace falta ni que lo marque. Lo ideal es que lo marque porque quiero revisar que ese daño no me va a suponer un problema después, ¿vale? En este caso, pues es un toque tan leve que lo que tiene es nada, es ha saltado la pintura y un pequeño golpecito, pero muy pequeño, y con eso es lo que tenemos, ¿vale? Rosa, sí, tras 4 semanas sin solucionar de ámbar a rojo, lo indica la norma. Esta tabla, ¿vale? Eh, A ver, espérate que esta a lo mejor no lo pone. Mira, sí, digo, sí que lo pone, digo, yo creo que sí, digo, esta la ponemos a color, la norma sale en blanco y negro, pero esta queda un poquito más mona, ¿vale? Pero es la misma, ¿eh? Verás que justo después de la flecha que sale del primer cuadro de ámbar, pone si los reemplazos no se han realizado en un periodo de 4 semanas o si la gravedad se ha incrementado, riesgo rojo. Lo pone la UNE 15635, ¿vale? De cualquier forma, ahora si tenéis alguna duda, por terminar justo 4:30 y luego ya nos quedamos con lo que podáis necesitar, ¿vale? Pues es una combinación de cosas, ¿vale? Lo que veis en esta imagen. Primero, si veis la placa de anclaje, está cortada con radial.
nunca entendí muy bien por qué, porque tampoco le encontré mucha lógica. Teníamos componentes soldados por mantenimiento. Tampoco podemos soldar al tuntún las cosas. Tiene que ser un soldador que esté homologado. O sea, me refiero, tienes que pasar una serie de criterios, ¿vale? No puedo llegar y soldar lo que me da la gana a mí. Es más, la norma, prohíbe. Lo que dice es que no se pueden realizar procesos térmicos sobre esto, ¿vale? Si me dais un segundo, todas estas dudas que os surgen que no tienen nada que ver con lo que vemos, os las contesto después, de verdad. Pues, yo me quedo, no hay problema. ¿Vale? Eh, el golpe que veis ahí en el centro del larguero, lo mismo. Ese golpe supera los 5 milímetros, ¿vale? Con lo que debería ser riesgo rojo. O sea, es una combinación de cosas, ¿vale? Además, este material, como os digo, pesaba bastante porque esto era gel hidroalcohólico, que esto fue durante el COVID. Lo que es la protección, pues en este caso normalmente va a ir a criterio del cliente. ¿Por qué? Porque esa protección, conforme la vemos dañada, no me supone ningún tipo de problema a nivel estructural. Si, por ejemplo, ya quedara cerquita del puntal y el siguiente golpe lo llevara al puntal, en ese caso sí que actuamos y el golpe, o sea, el golpe que se lo llevara al puntal, sí que tendríamos un problema, sí que lo marcaríamos para poder enderezarla, quitarla o lo que fuera. En este caso, lo que me dañaría sería la carga. Entonces, eres un poco a criterio del cliente. Yo no, generalmente las marco. Cuando es este caso, se marca como un riesgo verde porque lo he identificado, actúa si quieres sobre él o no, pero que sepas que te va a generar un riesgo, ¿vale? Entonces, lo normal es que se actúe y ya te digo que es justo esto que estamos viendo aquí, pues sería un poco a nivel de cliente, ¿vale? ¿Riesgo rojo en esta? Pues primero, solo tenía solo tenía digamos, un tornillo, ¿vale? Un anclaje. Tenía placas de nivelación, que siempre es recomendable, y ahí deberíamos de poner dos anclajes siempre que haya placas de nivelación, precisamente para evitar el efecto que veis ahí, que es el efecto abanico, que es que se muevan las placas de anclaje. Estaba oxidado, tenía un componente golpeado, o sea, me refiero a un combo también de cosas, ¿vale? Pero que iban por ahí. ¿Por qué este es verde? Porque el componente no era obligatorio. Esto es un refuerzo de puntal que lo que hace es mejora la capacidad de carga. Pero como no es un componente obligatorio, que solo es una mejora, pues lo marcamos como un riesgo verde porque no es obligatorio. Clavija, riesgo rojo. Es más fácil solventarlo que vaciar la estantería, pero es un riesgo rojo porque es un componente de seguridad. Esta es la clavija que evita que el larguero salte hacia arriba con lo que os comentaba al principio, con esas distancias de larguero y esas holguras, ¿vale? Entonces es muy importante, además un componente relativamente barato, fácil de colocar, o sea, me refiero, es bastante fácil de subsanar este problema, ¿vale? Malla trasera. Pues esta malla trasera es para evitar que haya caídas, sobre todo a zonas de paso peatonal. ¿Vale? ¿Por qué? Esta malla no evita la caída de un palet. ¿Vale? Esta malla evita la caída de un paquete. O sea, almaceno un paquete de arroz, pues o sea, un palé de arroz, que se me caiga un paquete de arroz. Se me cae el palé, se va a llevar la malla, lo que pongas, me refiero. Igual que lo de la red que hablábamos al principio. Cualquier cosa que caiga ahí que pese 1000 kilos se lo va a llevar. No es para ese sentido, esto es para cosas pequeñas y evitar esa caída justo de componentes pequeños a lo que son pasillos peatonales y esas zonas, ¿vale? Tope palet. Vale. Ahora te contesto también, pero en principio no podemos sustituir la clavija por un tornillo o tuerca, a no ser que esté muy justificado. Pero si quieres, si me das 5 minutos, ahora después te lo razono, ¿vale? Un segundito. Termino con la presentación y así los que os queréis quedar, nos quedamos, conversamos, no hay problema, lo vemos todo, ¿vale? El tope palet no es un componente obligatorio, ¿vale? Con lo que a decisión del cliente si quiere sustituirlos o no. Si el tope palet está colgando y sí que me está generando un riesgo, ahí lo voy a marcar en rojo, que es que o sea, que lo desmontes. No quieres ponerlo, no lo pongas, no es obligatorio, pero por lo menos se desmonta. Y luego, rojo, y eso sí o sí, es que no haya cartel de cargas. ¿Por qué? Porque si yo no sé lo que estoy cargando, en cualquiera de los casos, ponga lo que ponga, puedo estar sobrecargando la estantería porque no sé cuánto aguanta. Entonces, ese cartel de cargas y esa validación, o sea, saber lo que hay y lo que está cargando, eso es obligatorio totalmente. ¿Vale? Lo dicho un poco al principio de la presentación, ¿vale? Lo más importante, sobre todo, es la parte de concienciación colectiva, de que la gente sepa que tiene que trabajar de una manera segura, ¿vale? Que tiene que tener ese criterio para trabajar y para
para comunicar sobre todo los daños que ellos mismos generen o que detecten. Y importante la figura del PRSS o del responsable del mantenimiento, quien se haga responsable del equipo, a quien comunicar qué es lo que está pasando sobre esta estantería. Lo ideal es tener esa cabeza visible y poder decirle, oye, está pasándome esto, he detectado esto, ¿para qué? Para que actúe sobre lo que pueda encontrar por ahí, ¿vale? Sobre lo que podamos ver, ¿vale? Luego, pues componentes, ¿vale? Que de seguridad que nosotros pues siempre recomendamos un poco y que siempre se pueden, o sea, ayudan, ¿no? A que se trabaje de una manera sobre todo segura. Pues ese es me habéis ido preguntando por muchos durante el webinar, ¿no? Porque son componentes que al final pues tienen esa parte, ¿no? Lo de la malla anticaída lo he comentado yo, la clavija me acaba de comentar, bueno, Grupo Pertusa, no sé quién es, pero bueno, es ahora te contestaré lo de la parte de la clavija, que también, pues esa parte de clavija que son interesantes. Los tope palets, los atirantados, que justo también creo que era Rosa con quien comentábamos el tema del atirantado, ¿vale? De cuándo se pone, si se pone simple, si se pone doble. Todo esto se viene derivado de esa variación estática, de ese cálculo estructural que hay que hacer. Placas de anclaje, retenedores para tablero en caso de que sea necesario, protecciones de todo tipo, dependiendo de lo que también me habéis preguntado si yo puedo poner lo que quiera, pues normalmente tienes que justificar que se absorben 2000 newtons, que son 2 kilonewtons, un golpe de 200 y pico kilos. O sea, todo esto tiene un proceso de diseño, tiene un proceso de fabricación y dependiendo de lo que se vaya necesitando, pues se monta un componente u otro. Por eso también os animo a que, bueno, la última diapositiva son los datos generales de la empresa y los de mi compañero Rubén en específico. Os invito a que cualquier duda, cualquier cosa que podáis necesitar, podáis hacerle la consulta y él os contesta lo que a nivel técnico seguramente si él no sabe contestaros, la consulta lleva a mí y yo contesto, no hay problema, pero generalmente cualquier cosa de necesidad que podáis tener, él también os va a contestar encantado de la vida, ¿vale? Acabamos aquí el webinar, ¿vale? Lo que yo me quedo ahora esos 10 minutitos con vosotros, os contesto las dos